una forma rápida y nos vamos a detener vamos a Efesios capítulo 1 y nos detenemos en el 11 al 14, ¿vale? Sí, vamos a leer el 1 y nos vamos del 1 al 14, pero nos detenemos en el 11. Y nosotros hemos, de la forma más posible, unir todo lo que es la Torah a Yeshua HaMashiach, ¿sí? Hacer ese vínculo y no quitarlo porque es un peligro. Es un peligro porque podemos terminar ortodoxos y negando a Yeshua HaMashiach, que ha ocurrido en muchos grupos de tipo mesiánico. Y por eso en Shabbat no puede faltar una enseñanza exclusiva de Yeshua, no puede faltar, porque ese es algo de esencia desde el punto de vista hebreo, pero no nos puede faltar. Entonces, en la medida que el Creador nos permite que haya más revelación, pues lo que traemos de información, lo que el Creador revela a través de la Escritura, pues venimos y lo transmitimos a la gente, ¿sí? Para que pues vamos a avanzar y crecer y ver la Torah, ver el Brit, sea el Brit Hadashah desde otra perspectiva y que nos alimente mucho más de lo que nosotros veníamos, independiente del sistema en el que yo viniera, católico, cristiano, mormón, adventista, ¿okay? Y por la misericordia y gracia del Creador nos han enseñado cosas que yo a veces llevo patinando a otros, pero que esta semana, por ejemplo, el sábado en la mañana, el domingo en la mañana me puse a ver mejor una charla de alguien por ahí y lo vi patinando, por ejemplo, en Hechos 15, 22, 23, 24, porque el hombre quiso excluir que los nuevos conocedores de Yeshua HaMashiach no deberían estudiar la Torá, lo cual me pareció un exabrupto, porque Hechos 15 precisamente en la parte de la mitad lo que dice es que yo quiero que a los gentiles que se están convirtiendo no los molesten con la carga de la circuncisión, algo que un yugo que nuestros padres no pudieron llevar, pero dice en Hechos 15, enséñeles a que no coman ahogado, a la idolatría, a la fornicación y sangre, 4 cosas, ¿cierto? ¿Son 4 o 5 cosas? 4, 5 era de Chávez. ¿Sí? 4 cosas: no comer ahogado, dejar Sí. la fornicación, Sí. no comer sangre, dejar de idolatría. Ahí, pero no guardo el chaval, no dice ahí. No, el Chávez es la quinta. Por eso. Todas O las sea, que cosas. lo demás Moshe tiene que A ese texto, él olímpicamente, un hombre muy conocedor de la Torah, bueno, conocedor, como son muy conocedores, cogió y lo pasó por encima. ¿Sí? Porque dijo que eso no era, que ese texto era para los judíos que se estaban convirtiendo, ¿a dónde? A Yeshua, pero miente, porque en los textos anteriores está hablando de fariseos que se están convirtiendo a las enseñanzas de Yeshua HaMashiach, ¿sí? Por lo tanto dije, yo sé lo que le ocurrió a él, no supo cómo decirle a la gente, métase a estudiar la Torah, o sea, a los gentiles que se están convirtiendo, porque él tiene el concepto, y él se llama judío, y él dice, yo tengo apellido judío, y soy circunciso de 8º día, el que estaba dando la charla, le dije, sí, yo dije para mi centro, sí, pero lo perdí ahí, por esta razón. ¿Por qué? Porque él quiere pasar ese texto por encima diciendo que los judíos que se están convirtiendo son los que tienen que ir a la ley, eso no es verdad, a la sinagoga. ¿Por qué nosotros creemos que las sinagogas de hoy son exactas a las sinagogas que habían en el primer siglo? Lo cual es una enormísima diferencia. O sea, el judaísmo de hoy no tiene nada que ver con el judaísmo del primer siglo, se los juro, porque estudio con un historiador y rabino que tiene unos datos muy buenos de historia, y sobre todo de historia del judaísmo. Es más, vi unas fotos de las sinagogas que estaban en Estambul, vi unas sinagogas que estaban en esta ciudad que destruyeron estos locos de ISIS, en Palmira, Palmira, cómo estaba colocado hecho el piso de la sinagoga y cómo estaban colocados los vidrios, ¿sí? Una foto de esa época, ¿sí? Y colocan las fotos y las sinagogas y dice el hombre no tiene nada que ver con esto. Le digo a todo, el mismo judío, este es judío, racionalista, rabino de Estados Unidos, dice que esas sinagogas permitían a la mujer orar, caso que hoy ¿qué? No se permite. La historia dice en el Midrash que las mujeres oraban en una sinagoga. Hoy dicen que no. ¿Quién se inventó eso? Pues
Bueno, miles de reformas que ya las vimos, del año 1000 en adelante, las miles de reformas que sufrió el judaísmo. Entonces, ahí quedó como plasmado, ¿cierto? Lo que el hombre nos decía, saca pecho porque es judío octavo día, pero ese Hechos 15 se lo saltó olímpicamente. Y no, porque él no estudió que era una sinagoga del primer siglo, que era un centro de estudios en la época de Esdras, porque fue el primero que empezó a montar estos grupos, Esdras, que lentamente tomaron forma de culto. Y entonces, como nosotros estábamos lejos del templo, ¿qué hacíamos? No, pues hagamos un pequeño símil de lo que es el templo y metámoslo ¿a dónde? A un espacio. Por eso ese espacio tiene un Aarón, ¿sí o no? Que es donde se guarda ¿qué cosa? La Torá. ¿Y dónde se guardaba la Torá? Pues en el arca. Entonces, esa hacía una tipificación de ¿qué cosa? Del arca. Entonces, la sinagoga se convirtió en un símil del templo. Pero por cuestiones humanas, no porque la Torá lo diga. ¿Existe la palabra sinagoga en la Torá? No existe. No existe. ¿Harás una Torá, una sinagoga? No. Fue el método que el judaísmo, además excelente, muy bueno, porque Yeshua también asistía ¿a dónde? A una sinagoga. Y Pablo, ¿dónde debatía los días de reposo? En una sinagoga. ¿Cierto? Y chévere, eso está bien. Pero no se nos dice en ningún lado que armemos una sinagoga. Que además tienen cierto carácter, estos grupos pues tienen cierto carácter, no de sinagoga, sino centros de estudio. Estudia y estudia. ¿Cierto? Dice aquí Saúl, Efesios capítulo 1, Pablo, apóstol de Yeshua HaMashiach por la voluntad de Dios, no de él, a los santos y fieles en Yeshua HaMashiach que están en donde, en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. El Dios y Padre, ¿no? O sea que es Dios de Yeshua. El Dios y Padre de Yeshua HaMashiach. Que nos bendijo tiempo pasado con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿En quién? En Yeshua. Según, ¿qué cosa? Nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahí hay un antes y hay un después. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos, o sea que él ya montó mi destino. Eso dice el texto, ¿sí o no? Predestinado, él ya fue montado, pero yo ya fui escogido. Yo fui escogido y me dieron un destino. Yo no fui destinado para luego escogerme. Sería ilógico. Primero me escogen y me dan un destino. Usted arma un celular de estos y usted ya sabe su función. ¿Sí o no? Usted arma el tipo, eso lo puse hace mucho ejemplo aquí. ¿Usted qué hace primero, la silla o el diseño de la silla? Uno no empieza como loco a armar cualquier cosa que se caiga cada 30 segundos. No. Pues sí. Entonces, usted hace un diseño, aquí digamos así, que aquí arriba, y lo ejecuta. ¿Cierto? O sea que yo fui diseñado y me pusieron a hacer unas funciones, de acuerdo a ese diseño. De acuerdo a ese diseño, yo ejecuto. Yo nací con unas capacidades, sea cual fuere, carpintero, zapatero, odontólogo, conductor, el que usted quiera. Facultades que yo nunca pedí. ¿Nosotros pedimos eso? No. Yo puedo pedir ser Pavarotti, el problema es que me funciona el cuello y las cuerdas bucales. Si Dios, hazme Pavarotti, hazme Messi, para ganarme ese billetico corto. Pero puedo pedirle ahí toda la vida. No funciona. ¿Por qué? Porque yo ya fui diseñado con una altura, un diseño, los ojos, mis orejas, todo. Y dentro de mí fue colocado un programa, y ese programa vine a ¿qué? A ejecutarlo. ¿Sí? Y un programa que el creador mismo ¿qué?
estableció. Entonces, aquí al final del sendero nos vamos a encontrar con algo que es bonito. Verán. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y ahí está por qué nos escogió. Para, ¿sí o no? ¿Sí en el para, la función. Nos escogió para. Según nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado para hacer ¿qué? Adoptados hijos. O sea, a mí ya me montaron un destino con el cual voy a hacer ¿qué? Imagínense. O sea, yo fui destinado a ser hijo. Según nos escogió, perdón un momentico, nos escogió en Él. Nos escogió, o sea, Él me escogió. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Repito, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Nos escogió y nos destinó. Me escogió y me dijo, yo a usted le voy a dar ¿qué? Un destino. ¿Cierto? ¿Y establecido? Claro. Todos hubieran querido nacer en China porque es que allá hace el iPhone más barato. Y dijeron, ni pues Chile se va a dejar, no, es que en China es por del mundo. ¿Sí o no? Viejos, quiero vivir de por allá. Ahí me regalan la fábrica del iPhone, no me llamen por allá. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces, me dieron un destino. Entonces, uno de chinche, yo veía fútbol alemán. Yo decía, Padre Santo, yo decía, Dios mío, estaba chinche, Padre muchos. Si tú me hubieras llevado a Alemania, si yo hubiera nacido en Alemania, yo sería jugador profesional. Veía esos partidos los sábados, ¿sí? Entonces decían, ¿por qué no nací en Alemania? Yo siempre dije, yo siempre he querido conocer Alemania. Yo he nacido en Alemania. ¿Y en dónde nací? Nací en Colombia. ¿Sí? El padre es boyacense, soy boyacense. Y yo tengo cara como de ruso, más bien. De ruso, pero esos que pegan ladrillo. No de Rusia de allá arriba, sino de otros. Entonces decía, porque yo no tuve otro destino. Luché con mi destino. Sí, uno de adolescente sí que sufre eso. ¿Sí? Porque yo quería tener el perfil de Ricky Martin, ejemplo, y nací con el de Bochica, con el de Sue, con el de, coléquele cualquier indígena de esos, nací con ese perfil, ¿sí? Y yo así horrible. No se bañaba en oro. Sí, sí, dirían los españoles, no mames, son locos, ¿sí o no? Tremendo bozal de oro que le ponen al cacique y le meten entre un poco de agua, ¿sí o no? Y a esos colombianos son locos, oiga. Entonces, decía, pues de chinche decía, pero ¿por qué no hago esa vaina? Porque yo no nací así, ¿sí? Y entonces ya cuando estaba en la congregación yo decía también lo mismo, yo era nacido, era como por allá en los United States, ¿sí? Por allá al pie de T. Osborne, por allá de Catherine Kuhlman. Y entonces ya decía, no, mejor que no, porque esos manes son como medio raros. Yo había nacido en la época de David. ¿Sí? Y escuchaba más a mi mamá que me decía, chévere, haber nacido en la época de Jesucristo, ¿sí o no? Pues sí, ¿no? No había luz, no había celular, no había teléfono, uno se había pegado una aburrida muy tenaz. Pero sí, me ha sido bacano haber nacido en esa época. Entonces cada uno empezamos a montarnos un destino y a pelear creo que hasta con nuestra propia forma de destino. ¿Sí? Con nuestras orejas, con nuestra nariz, con el color de los ojos, entonces se colocan lentes de contacto, con las puchecas, entonces se ponen más, con el trasero, entonces se meten plástico, empiezan a pelear con sus propios destinos, ¿sí? Y no empiezan a decir más bien yo por qué fui hecha con estas puchecas tan bonitas, con las que Dios me puso. Es una cuestión de lucha, ¿no? Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, me escogió para ser adoptado. ¿Sí o no? Ahí dice, yo fui escogido para ser adoptado, con un destino. El destino me lleva a ser ¿qué? Hijo de Él. Esa es su función. Para que yo llegue a ser ¿qué? Un man santo y sin manchas.
¿Qué sería santo y sin mancha? Pues santo por mí mismo no puedo. Y manchado o desmanchado tampoco yo mismo puedo limpiar a mí mismo. Está dentro de la posición de ser hijo, ser adoptado hijo mío, para ser presentado. O sea, Él me escogió para que yo mismo me presente. Y me escogió en Yeshua HaMashiach, el único que podría hacerme por su mérito santo y sin mancha. ¿Sí o no? O sea, yo dentro de Yeshua HaMashiach estoy santo y sin mancha. Soy escogido. Santo es escogido, apartado. Santo es colocar en otro punto. Santo es elevar la condición. No es ser santo, santurrón. Bueno. 5. En amor. En amor, habiéndonos predestinado para, ahí está el para. ¿Cierto? Para, o sea que los predestinados tienen un para. Un para. Los predestinados hijos, porque dice predestinado para ser adoptado hijo suyo, pero en la parte de atrás dice que yo fui, ¿qué cosa? He escogido, ¿en quién? En Yeshua, desde antes. Yo fui escogido desde antes en Yeshua HaMashiach para que tenga un destino y sea ser ¿qué? Adoptado hijo. ¿Cierto? Aquí no estamos hablando de salvación o no salvación, eso es una tortura. No, eso es un proceso, un plan completo, llamémoslo así. Una vía, un conducto regular. Fui escogido en Yeshua HaMashiach antes de la fundación del mundo, en amor, habiéndonos predestinado para que seamos hijos suyos. Ser adoptados hijos suyos. Y hay una palabra que es clave ahí, adoptado. ¿Cómo se adopta? Sí, eso nos daría para otro tema. ¿Qué es adoptar? Continuemos. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua, según, ¿qué cosa? El puro afecto de mis oraciones. No, de su voluntad. Según, no tengo una traducción de Nelson Ruiz, dice según como a él, ¿qué? Gracias, hermanita. Según como a él se le dio la regalada gana. ¿Quién aconsejará la mente del Señor? Nadie. ¿Qué le dirá el barro al alfarero? Nada. ¿Podrá el alfarero coger la vasija y tirarla al piso? ¿Eso dice el profeta? Sí. ¿Y hacer una nueva vasija? Sí. ¿Podrá hacer una vasija y destruirla, meterla a horno y desaparecerla? Sí. ¿O el barro va a aconsejarle al alfarero? Romanos 9, que nunca nos enseñan en la congregación, ¿no? Yo creo que ese Romanos 9 en las congregaciones quisieran cortarlo, o no sé, quitarlo, mocharlo, echarle pintura por encima, desaparecerlo. Va a hacer que Romanos tenga hasta el 8, listo. Y ahí para adelante, pues que desaparezca la elección de Israel. Sí, terrible. Pero ahí es donde dice, ¿sí o no? Que él con la misma materia hizo vasos de honra y vasos para destrucción. Y uno dirá, ¿acaso hay injusticia en Dios? No. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos la justicia de Dios. ¿O si la entendemos? Nosotros la entendemos. Si yo la entendiera, yo le dijera, yo fui escogido porque soy una machera. ¿Sí o no? Yo tengo el por qué me escogió a mí. Yo no tengo el por qué. Yo entiendo más bien el para qué. ¿Sí? Sí. Recuerdo aquí para adelante, no sé, porque de pronto me mete en una cárcel. Ya va a decir, pero ¿cómo le ocurre meterme en una cárcel? ¿Lo puede o no lo puede hacer? Lo puede hacer. ¿Cuál es el problema? Él no va a hacer con sus vasos lo que él quiere. Claro. ¿Va usted? Sí, de una forma usted tiene un accidente o fue metido en una vaina cualquiera. Sí, me aterró por ahí que vi que a un taxista, sí, yo soy taxista, entonces un taxista, lo pararon en un barrio que se llama aquí, eso es verdad, eso no es un cuento, yo me invento los cuentos que no me estoy inventando, en Santa Librada, sí, pararon un taxista, el taxista se sale, me hizo toda la biografía, movimiento tras movimiento. Digo, yo bajo, me bajo del taxi, abro la puerta, me bajo del taxi, el señor se me acerca, la gente me dice los documentos suyos, pues sí, voy a requisarlo, él saca de su billetera, él ve que una señora
se mueve por el lado de allá con prendas privativos de las fuerzas, ¿sí? Policía, se mueve por allá, chino. Y él sigue viendo, pero pierde a la mujer porque la mujer simplemente abre la puerta del lado de allá, hace una pesquisa, chan, charan, tan, tan, y dice, la señora da la vuelta por este lado y dice, ¿usted queda detenido? Yo dije, ¿por qué quedó detenido? Porque ahí está arma de fuego en su taxi. Yo medio conozco al individuo. Digo, yo en mi vida no. Yo sí cargo, por ejemplo, un bate. ¿Sí? Es el arma que yo cargo. Para espantar por ahí los que quieren coger los espejos. Que tienen entonces mi derecho de defenderme, ¿no? De alguna u otra forma. Y a lo mejor demostrárselo. Que lleve el espejo con el bate. Y. Y dijeron, este revólver es suyo, señor. Y tenemos informe de que hace 10 minutos atracaron no sé qué negocio y esta arma lo más seguro, o sea, le hicieron una sentencia en menos de nada. Le dijeron, usted queda asegurado. Dijo, pero yo traía un señor y una señora en la parte de atrás, ¿cierto? Y yo nunca en mi vida he comprado un revólver, no sé qué es un revólver, ¿no? Le tengo pánico a las armas. Y créame que creo en la buena voluntad del individuo y del sujeto. Sí, dijo, bueno, hasta yo la cargaré, pero este man no tiene cara, man. Bueno, de todas maneras asumo la inocencia del tipo. De todas maneras el hombre está ahorita en esa vuelta. ¿Qué ocurre? El hombre está preso por ese famoso revólver. Ni disparado, ¿cierto? Las cuestiones que dan de la forma en que se hizo el operativo, mijo, así me lo hicieron a mí. Lo he narrado 100 veces de la misma forma. Y lo que escribieron fue una vaina muy diferente a la que pasó. Ahí describen que prácticamente me pararon a mí con 4 radiopatrullas, que yo tenía como pinta para islámico, y que iba a estallar el taxi. Y dije, pero ¿a qué horas hicieron todo eso? Un falso positivo. Algo así. Entonces yo digo, y entonces imagínense que yo soy un creyente y el tipo que me va a preguntar, hermano, ¿y dónde está Dios en toda esta vuelta? ¿Qué cree que le digo yo? No, pues el amor del Señor Jesucristo, acéptelo. No, pues, Dios mío, pues, ¿qué le puedo decir yo, hermano? Digo, pues que todo fue preparado por el Creador. ¿Qué más le puedo decir? ¿O no? Y yo, todo eso es un plan divino, hermano. Y yo, entonces el Dios que usted cree es un Dios rarísimo, me dijo. Dije, pues sí, la verdad sí. Pues un cuerpo de espina es rarísimo. No sé para qué. Un caballito, además, siempre digo, qué animalitos tan feitos, ¿no? Pero yo los creo. Verá el qué función cumple. Un caracol ahí se echa 100 años para recorrer 100 metros, pero a Dios le parece eficiente. Bueno, produce toxinas, produce colores, bueno, 1000 cosas. La sabiduría de Dios es inescrutable, ¿sí? Algo así es un destino. ¿El tipo de pronto hizo algo para estar en esa? No. ¿El creador formó todo? Sí, yo sé que utilizó al mismísimo diablo, demonios, yo qué sé, todo lo de arriba, porque nosotros pensamos que aquí está todo esto suelto. A nosotros nos enseñaron que aquí abajo todo esto está en recreo. O sea, Satanás hace lo que a él le parece. Ese es un problema de dualidad del ser humano. Creer que Satanás hace aquí lo que le parece y que man es el jefe y que Dios está, quién sabe, en una isla tropical donde no cobran impuestos y está a espaldas de la tierra. Y que de vez en cuando, cuando se acaba de chupar la piña, voltea para este lado y dice, ay, la tierra, de verdad, me había olvidado. ¿Y en qué andan ustedes? No. ¿Y qué íbamos? ¿Sí, en qué íbamos? Sí, qué pena haberlos dejado. Qué pena haberlos dejado, ¿no? Me disculpan. No. Creo que ustedes no, o ustedes que creen que lo que le pasó a mi compañero no fue creado por el Creador, o el Creador no está detrás de todo eso. Es como lo de los niños en Egipto, lo de los primogénitos en Egipto. Que hay un texto que creo que es en Shemot, creo que dice, ¿no? Que la gente de la muerte. Y por ahí el Salmo dice que Jehová mismo los hirió. Entonces, siempre, ¿quién los hirió? Si el ángel de la muerte de Jehová, pues puede meterlo, pero utiliza un ángel cualquiera. Yo me metí en un lío jurídico, social y religioso cuando dije que a Saúl lo mató Dios. ¿A Saúl? Lo mató Dios. Dice el texto que a Saúl lo mató Dios. ¿No? Sí. Al rey de Israel lo mató Dios. Dice el texto. Por favor, búsquenlo. Por favor. No, ni idea. Eso sí. Yo sé que me metí en un lío con esos tenaz. Casi me ponen, casi me. ¿Pero es una interpretación o es No. ¿Versículo? Sí, dice que a tal cual lo mató Dios.
En ese sentido yo me ponía a preguntar, pues yo me preguntaba mi trabajo, porque pues yo era cliente y decía, yo tenía una empresa que anualmente o sea, hacía movimientos de $9 millones. Harta plata. Y un cliente. Y en 4 meses le perdió absolutamente todo. Y ha intentado volverse a levantar, pero le ha sido muy difícil y toda la vida, pues digamos que ha estado acostumbrado a eso, a lujos, a una mega empresa. Y yo me ponía a preguntar, o en parte le pregunté al creador, ¿cuál es el propósito de que una persona súper alejada, pues yo no es que esté muy cerca, pero él no es que esté así como enterado y cuál es el propósito de esos movimientos tan drásticos en la vida de las personas? A una enfermedad, que incluso personas que tienen movimientos tan drásticos y a fin de cuentas como que nada pasó porque no se les reveló la Torá o no tuvieron un acercamiento al Eterno. ¿Por qué? Esa era mi... Tu pregunta con el hombre. ¿Y qué va a seguir intentando hacer adelante? Lo más seguro es que le cueste 10 veces más de lo que le costó cuando empezó y perdió su fortuna. ¿Me contaste? No, yo nunca he leído que diga tal cual. Saúl lo mató Dios. Saúl lo mató Dios, no. Veo uno que dice David tuvo la vida de Saúl. Dice por acá uno, Saúl desobedece y es desechado. Dice Jehová por lo tanto te ha desechado. Así como tú lo desechaste, él también te ha desechado a ti como rey de Israel. Es 1 Samuel 15. Que están en Reyes. Uno puede decir literalmente Samuel lo mató. Lo mató Dios. Busca me lo mató Dios. Mientras que tú lo buscas. Ya, sigue así. Sigo. Dice, en quien tenemos redención, en amor habiéndonos predestinados, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. 6. Según como le plació a él. ¿Sí o no? Como a él le plació. Es decir, él me mandó a esta tierra porque a él le plació. Pero aquí en la tierra yo me dirijo a él para que él haga mi placer. No tiene sentido. Ahí viene el sentido, más adelante viene el sentido. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hay otro para, repito el 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está el para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién nos hizo aceptos en el amado? El mismo Padre. Y la está con mayúscula, amado. ¿Sí? ¿En quién? En quien tenemos redención. ¿Por quién? Por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Repito el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de ¿qué? De su voluntad. O sea que su voluntad es un misterio, pero por medio de la sabiduría y la inteligencia que nos ha dado por el acercamiento que nos ha hecho por Yeshua HaMashiach, podemos entender, como decía don Sergio, cositas, ¿cierto? De su voluntad, no de mi voluntad, de su voluntad. ¿Según qué? Ahí vuelve y me ahorran la tortura. Según su beneplácito, según como a él le plació. El cual se había propuesto ¿en dónde? En sí mismo. De reunir todas las cosas en Mashiach, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en dónde? En los cielos, como las que están en dónde? En la tierra. En él,
Asimismo tuvimos herencia, todo está en pasado, en él asimismo tuvimos, no dice que tendremos, tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Vuelvo y leo el 10 y el 11, de reunir todas las cosas en Mashiach, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, o sea, en él, en Yeshua, mi posición en él, asimismo tuvimos, ¿qué cosa? Herencia. Tuvimos herencia. Yo tuve herencia. ¿Sí ya lo encontraron? Sí. Primera de Crónicas 10:12. Léelo. Yo sé porque yo sé que me metí en una encerrona con ese violento. Primera de Crónicas 10:12. Sí. Dice, bueno, el 13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra el Eterno, contra la palabra del Eterno, la cual no guardó, porque consultó a una adivina y no consultó al Eterno. Por esta causa lo mató. Ahí. ¿Quién mató a Saúl? ¿Quién? El Eterno. El Eterno. No dice que lo llamó a cuentas, porque le dijo China, qué pena, como Moshe sube al monte y muere. No. Dice, al rey de nuestra nación, a Kadosh Baruj Hu mismo lo atendió. ¿Cómo lo atendió? Lo mató. Dice o no dice la escritura. Es más, dice la causa, por haberse enfrentado a su palabra y por haber consultado, ¿qué cosa? Una bruja. Por eso mismo cogió, sacó su rifle y lo mató. Lo mismo pasó con los hijos, ¿se acuerda de Aarón? Que ofrecieron incienso extraño. Ese los atendió de otra forma. ¿Cómo? Pues les puso 60.000 voltios vía abajo. ¿Y dónde quedaron? Ahí quedaron. Ahí no es una de las contradicciones de la Biblia. Pues no se contradice con la Biblia. Es lo que uno, ¿no? Porque ahí dice que el Eterno lo mató. Pero creo que en Reyes dice que Satanás lo mató. ¿Sí? Entonces dice No. los ateos, yo creo que el Eterno usa a Satanás. Esto pasa y busca en Reyes, lo de Reyes. No, creo que estaba confundiendo es lo del censo. Que en una parte dice que Jehová hizo que David hiciera el censo, y en otra parte dice que el diablo tentó a David para que hiciera el censo. Es con David. En esta, por ejemplo, hay uno que se echa la culpa, que va y dice, yo esa es una charla que tengo, son las 4, creo que son las 4 mentiras del ayudante de Saúl, creo que así lo llamó, las cuatro mentiras del ayudante de Saúl, que el man fue y dijo, no, es que usted supiera lo que pasó, y él me dijo que lo matara, y yo cogí y lo maté. ¿Se acuerdan? El siervo de Saúl, bueno, en fin. Pero dice la escritura que Akadosh Baruj Hu sacó el rifle y lo atendió. ¿Sí? Ahí está como está atendiendo a la humanidad, incluyéndonos a nosotros. ¿Vamos en cuántos? ¿1000 cuántos muertos? ¿De qué hablan? ¿Del coronavirus? Sí. Ya más de 3.000. ¿Ah? Más de 3.000. ¿Más de 3000? Bueno, en esa empieza el Eterno nuevamente a atender a la humanidad. El que dice Nicolás. Saúl. Primera Crónicas 21 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Y en otra parte dice, volvió a encenderse la ira del Eterno contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces en un lado dice Jehová, y otro lado dice que lo hizo. Sí, como tú dices, utilizó a Satanás, ¿vale? Así como lo de Job, dice que el Eterno quitó el cerco. Y una de las cosas que quita el cerco es, si Hashem no edificare su casa, en mano de trabajo, ¿quién? Es que la edifica, quita el cerco. Y la primera cosa que quita el cerco, una de las cosas que hace se llama algo presunción. Porque Job dijo, lo que temía me sobrevino. Pero se sabe o cree que le va a pasar. Sí, empieza usted, cuando el Eterno quita el cerco, uno empieza es casi que a presentir desgracias. Esa es una de las primeras fases de quitar el cerco, o sea, toda la protección divina, todo lo que Él hace alrededor de nosotros, porque pues, obviamente aquí tenemos una lucha, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, etcétera, etcétera, pero estamos blindados.
Hasta cuando él dice, pues él quita la ficha y dice, pues bueno, Satan, vaya que necesito también que el hombre se me eleve. Sí, porque él lo utiliza también es para eso. ¿O no? ¿Cuándo conoció realmente el humano la misericordia del Creador? Cuando nuestros patriarcas, Adán y Java, pues desobedecieron al Creador. Ahí se conoció un atributo, el perdón y su misericordia, ¿no? Me imagino que Satanás estaba esperando que los fulminara y no los fulminó. Al contrario, les reveló su gracia al no matarlos. ¿O no? ¿Usted y yo merecíamos morir? Claro que sí. ¿Y qué se nos reveló antes? Su gracia, su misericordia, conocerle a Él, entender su perdón, su acercamiento, darnos Teshuvá, que no la teníamos. Entonces dice aquí, dándonos a conocer 8, 9, 10, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dándonos a conocer. ¿Quién es el que nos da a conocer su misterio? Él mismo. Él nos da a conocer su misterio, yo no. Él nos da a conocer su misterio, de su voluntad, según como a Él le place, el cual se ha propuesto, ¿qué? En sí mismo, porque Él no se lo puede proponer en otro, nadie le puede proponer a Él, de reunir todas las cosas en Mashiach en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, la tuvimos, tiempo pasado, tuvimos herencia, habiendo sido, ¿qué? Otra vez, predestinados, ¿para qué? Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, para que entendamos algo. Miren, todo esto, les voy a dar el final de la charla para que, ¿sí? Todo esto lo vamos a leer para descansar. ¿Para descansar? Sí, para descansar, porque nosotros peleamos contra nuestras orejas. Bueno, ya pasamos el tema de las orejas, pero nosotros peleamos contra el jefe que tenemos, ejemplo. Nosotros peleamos contra la ciudad que tenemos, ejemplo. Nosotros peleamos contra el dinero que tenemos, peleamos. Usted no nota que nosotros desde que amanecemos hasta que nos acostamos peleando una pelea interna que los demás no ven y que yo tengo, que ustedes no tienen, gracias a Dios, que lo tengo yo solamente, pero yo peleo, así, mi mamá también, gracias. Entonces peleamos porque no estudian en una mejor universidad y peleamos porque no tenemos un mejor grupo, ¿sí? Peleamos porque no tenemos, un mejor espacio, porque peleamos por todo. En la empresa nosotros, digamos que todos con los compañeros tenemos una lucha todos los días con el jefe. Sí. Porque sale con unas incoherencias que uno no las cree. Sí. De hecho, a mí hace poquito me dijo que yo era poco tolerante. Yo le dije, sí soy poco tolerante ante la incoherencia. Nadie me lo había dicho, yo se lo dije. Entonces, ¿a usted le parece coherente que yo le diga a un compañero mío, cuando estábamos diseñando un aparato que se llamaba portabicicletas? Le dijo, no, eso es muy fácil. Ah, pero ¿y qué hacemos para una bicicleta? Vaya a la 13, deje 50.000 pesos y que le presten una bicicleta. ¿Qué le presten? Deje 50.000 pesos. Ah, ya un Que allá alquiler. cualquiera 50.000 pesos y le sueltan una bicicleta. Uno dice, ¿en qué cabeza cae? Primero es del centro, ¿no? Entonces, Deje los 600.000 pesos y llega. Sí. Pero a quién le entregan una bicicleta, a usted no lo conoce, venga, buenas, ¿por qué no me presta una bicicleta? Yo le dejo 50.000, es que eso no es una botella gaseosa. Y usted deja finca. Y uno dice, ay, ¿qué pasó? Uno dice, Dios mío santísimo. y es Una lucha, sí. y es un señor muy inteligente. Ya pues. Muy inteligente, yo digo, pero. Y él, sí. Sí, esa es nuestra lucha, ¿no? Tenemos una lucha con todo lo que nos rodea, con el panadero, el lechero, el conductor, el que se nos adelanta, el que se nos atrasa, el papá, la mamá, la abuelita, y si estuviera el bisabuelo también con el bisabuelo, y por qué mi bisabuelo no fue ojos verdes y fue más Pues tuvo con tierras. uno mismo uno tiene luchas todos Por los eso, días. entonces, Me levanto, me he visto, que me he visto y me veo así y me veo así. y entonces ahí viene una vaina que llaman filosóficamente
Bueno, ese mosquito, ese está en una lucha. Una lucha. Dejarle lo que tiene su abuela y echarle Haití. Que la gane. Sí. Sí. Tenemos unas luchas, ¿cierto? Y a nosotros en una lucha nos enseñaron fue a cambiar el destino. Reprenda que eso es del diablo. A nosotros nos dijeron, eso viene de Dios. Todo eso viene de Hay una Dios. constante negación de las cosas Sí. y de la realidad. Por eso tanta Y- frustración. O todo lo que Claro. uno quiere puede, o todo es mentalidad. Sí. O sea, todo se basa en su mentalidad. Entonces, piense diferente y las cosas van a ser diferentes. Ese puede ser un aspecto, pero yo puedo también en la incongruencia de que yo no pueda mejorar un sistema. Sí, yo puedo caer en el otro punto. Entonces yo tengo los zapatos sucios. De y digo, conformarme. exacto, y decir esto es voluntad de Dios. No, pues la voluntad de Dios, está el cepillo, está el betún, pues, a ver, yo no sé cuál lo cepilla, pues. Yo puedo caer en esa incongruencia, de partirme. ¿Sí? Digamos, sí, no, yo entiendo. Digamos, Pero sin- de pronto mi ejemplo va a esas, por ejemplo, eso de actitud positiva o mente positiva o sí. Sí. Yo Jorge a lo Duque menos- Linares. yo a lo menos no voy con eso, ¿sí? Y digamos, tengo No. una experiencia muy cercana y es, bueno, es un negocio, sí, hay que vender X cosas y siempre es, hay que pensar como millonario, hay que pensar como rico porque es la forma en que usted va a traer dinero y pues yo no pienso que es así. No significa que entonces uno se quede de brazos cruzados, no venda y espere que la plata le caiga, Correcto. ¿sí? Sí. Pero pues yo no voy a lo menos con eso de que uno piense positivamente en X y cosas y así van a ser No, las pues cosas. sería genial, porque repito que esa charla yo la tuve con un man, me acuerdo que en Álamo Norte, en un puente, el man me dijo para el carro, ¿sí? En un semáforo, ya íbamos llegando y dije, pero un momentico, y entonces él me dio un sermón de esos, que la cuestión era mental y actitud, y me dijo, es que usted tiene buena actitud, taxista. Yo no tengo actitud, yo tengo es fe, yo actitud no tengo, al contrario, la fe está cambiando mi actitud. Y me dijo, entonces, ¿fe en qué? Entonces empecé a echarle carretazo y tal. Entonces me empezó a decir, sí, es que eso se trata es con actitud, manito. Y ahí, ¿se acuerda que le he dicho muchas veces? Entonces yo confieso que yo soy Cristiano Ronaldo va a tener las piernas de Cristiano Ronaldo, el copete de Cristiano Ronaldo. No, eso es mentira, eso no es carreta. Es que eso no se trata de, sí, eso no se trata de confesar, ni de creer, ni de pendejadas de esas. No, yo digo de interpretar lo que yo fui hecho y esforzarme en lo que yo fui hecho. Porque también dice, esfuérzate. Tampoco dice que tranquilo que es que el agua le comience a esmorcer, ¿sí? Le cae el techo. No, pues eso hemos llegado aquí a unos ejemplos de esas que la gotera proviene de Dios. ¿Sí o no? Yo me quedo ahí. ¿Sí o no? La gotera proviene de Dios. ¿Sí o no? Bueno, me quedo. Correcto. Sí, la gotera proviene de Dios para que usted se mueva de ahí, no para que se quede ahí. Claro, el avisado ve el mal y huye. O sea, hay muchos textos que me pueden ayudar. La sabiduría clama en las calles, dice el proverbio. La sabiduría clama en las calles. La sabiduría clama en las calles. La sabiduría clama en las calles. En las calles hay mucha sabiduría. Si no, pregúntele a casi todos los del Lucero bajo el día domingo, todos con el caminador por debajo del andén. Y una mujer de esas tuvo el destello de echarme el caminador por encima. Tal cual. Me dijo, mátenos. Y dije, no, pero ¿cómo lo que es que ya está el andén? Entienda que el andén, carro, niño, andén. Carro, 4, mecánico, sí, conductor, va por la calle. Y vuelvo y le repito. Andén, repita conmigo. Andén. ¿Sí? Caminador, niño, andén. Carro, calle. ¿Sí me van a entender? Entonces, generalmente alrededor coloco todo en equilibrio, incluyendo, dice la escritura, que dice en cuanto a los amos que son irritantes. No exasperéis. No, No, eso es como te lo suave. No, en cuanto a los amos. Dice como sirviendo a quién? A Dios. Como que no nos ven. ¿Cómo? Como si no estuvieran viendo. Correcto. Como sirviendo a Dios, no que el tipo sea Dios. O sea, hacer las cosas. Búsquelos, no sé. Como sirviendo a Dios. Creo que eso Esa lucha que tenemos que, como sirve, Jessica está buscando. Sí, no, 3:22. ¿Qué dices? Colosenses Léelo. 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, Sí. no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. O sea, son lambericas. Sí.
Sí, sí, que es por sino eso, con corazón sincero, temiendo a Dios. Ah, sí. Hay un dicho que dice por ahí que al pobre y lo mejor que le queda es no ser lamberica. Es un pobre y lamberica es peor. ¿Sí? Eso es terrible. Pobre en el sentido colombiano, estoy mirando el estatus de aquí, ¿sí? Es peor, o sea, sigue siendo más pobre, se hace sentir más pobre. Creo que hacemos lo que nos mandan, ¿sí? Con el creador, pues nos dicen esfuérzese. Entonces está la gotera, estoy yo sentado, entonces, ¿de quién es la gotera? Del creador, perfecto. ¿Sí o no? Entonces, sigue la gotera ahí. No es que él me predestinó, creo que eso lo hicimos una vez, él me predestinó para que yo esté aquí en la cinta y la gotera caiga encima. 10 años después él sigue sentado con la gotera encima. Eso lo podríamos llamar Con un hueco en la cabeza. con un hueco en la cabeza, pues, ¿sí? Ya tullido y enfermo. ¿Sí? Y es que eso fue lo que Dios decidió para mí. ¿Sí? A veces se ríe cuando yo pongo este ejemplo. El ejemplo de la estufa. Usted prende el fogón de la estufa, ¿sí? Y pone el dedo encima. Usted dice, no, es que Dios tiene todo bajo control, aunque yo tenga el dedo quemándome encima del fogón. Y no lo entiendo. Yo no lo entiendo porque pues, se puede correrlo, se puede correrlo, ¿sí o no? Ahí va, eso es lo que se considera la filosofía libre albedrío, que yo no lo considero libre albedrío. Porque aún los animales, por ejemplo, como Tony, ante un acto natural, como un temblor o un trueno, él se esconde. Y él no recibió cursos en la Cruz Roja. No, él se esconde porque escuchó el trueno, ¡pum! Va y se mete abajo de la cama. Y la pólvora también lo asusta al perro. Y creo que a todos los perros, ¿no? Por la cuestión auditiva. ¿No? Es un pastor alemán. ¿Sí? Nosotros Que tenemos dos que va a perritas. pasar a la vista, es feliz. Nosotros tenemos dos El rey de la perritas. pólvora. La una se esconde y la otra quiere ir a ver la pólvora. Para contarle lo que le pasó a la que se esconde. Bueno, vale. Llamémoslo a ese nivel distintivo, ¿sí? Pero a nosotros nos dio un poder mínimo racional de actuar ante los eventos, ¿sí? Y sigue diciendo la filosofía que es un libre albedrío. Bueno, aquí todo lo que estamos viendo es que es un plan ¿qué? En cuanto a Israel y en cuanto a los gentiles, los que se van a perder y los que no se van a perder, en fin, en eso no me meto yo, simplemente que todo ha sido ¿qué? Predispuesto y establecido, aún hasta los jefes que están colocados, que son irritables, ¿sí? Irritantes. Irritable es que él Sí. Se lo puede irritar. Sí. como la piel. Sí. Y todos los actos que están alrededor de nosotros. Porque los actos que están alrededor de nosotros no son nada más ni nada menos que el plasma de nuestra situación espiritual. ¿Sí? Todo lo que es el reflejo, todo lo que Akadosh Baruj Hu colocó alrededor mío, todo. Mi mamá, mi padre, el perro, mi hijo, mi esposa, mi estudio, el grupo, hasta las... ¿Cómo? El mando fue gritando Brigitte. Sí, el mañana van a ganar De Brigitte, los helados. ¿cierto? El de los helados, el de la rellena, todos han sido colocados en un esquema y pasa el de la rellena, entonces aquellos que se calientan feo, yo no tanto, ya, pero no es que le compre al man, pero espero que pase, ¿entiendes? Me calienta más cuando en la esquina silban al del cuarto piso, no entiendo por qué, entonces, no, envía desde la esquina, digo, mamá, van a estudiar frente a la casa, pues hágale, ¿sí me entiende? Pero desde la esquina empiezan con esa. Yo digo, bueno, yo creo que los mohicanos, todos los más se comunicaban así, pero un timbre, una piedrita, no sé. A mí eso me calienta, de pronto a otro le encanta, pero a mí me calienta. ¿Sí? Me imagino que tengo algún problema con eso, y algún día lo solucionaré, ¿sí? Me parezca normal. Pues a mí al cabo man Silva, a mí no me está quitando plata ni tiempo, pero yo me molesto por eso. Tengo un problema ahí, un problema en parte interno. Ahora los testigos de Jehová, yo sí que Sí. A serio que los atiende cada rato, les encanta. El testigo de Jehová les cae encima. Y acciones que están alrededor de nosotros, acciones, todo plasma nuestra espiritualidad. Mide nuestra espiritualidad. Todo colocado perfectamente para medir nuestra espiritualidad. Para precisamente nosotros poder desarrollar nuestra espiritualidad. Por eso a nosotros se nos dio una ley social.
¿Sí o no? Y si tu vecino no sé qué, y si tu vecino sí sé cuándo, y si el asno, ¿sí? Y la pesa falsa, y si el no converso, y si todo con la social, con un acto social. Nuestra religión, entre comillas, en actos sociales, en compenetrarnos con otros. Lo difícil que es usted compenetrarse con una persona que tiene un vocabulario soez y vulgar. Tal vez que uno le irrita más de la rellena o el man que silba, y al lado está alguien que lo acaba de calentar a uno termina prácticamente en el mismo cuento de ellos. ¿Sí me dejan entender? Todo lo que acabo de ocurrir lo ha puesto para desarrollarse. Entonces ahí fue que empecé como a declinar yo mi pelea. ¿Sí? Entonces lo que yo siempre he dicho, yo quería ser, no, yo dije, no, baila, Benny Hinn, yo quiero ser como Benny Hinn, este man, o Teodoro, o David Ormachea y tal. Y un día yo dije, no, pues yo tengo que ser, leyendo esto más o menos, yo tengo que ser yo mismo, man. ¿Sí me entiende? Con mi estilo y mi forma. No va a morir de hambre, que llegue, no sé, al nivel de estos tipos, yo qué sé. Que solamente que son hombres que inciden en uno, pero que nuestra espiritualidad, nuestro desarrollo de espiritualidad está con un contexto ya predispuesto ¿por quién? Por el Eterno. Todo. Los hermanos, los jefes, el esposo, la esposa, ¿sí? Todo eso, pero nosotros ¿qué hacemos? Luchamos normalmente contra eso. A veces luchamos contra lo que no tenemos que luchar y a veces al contrario, dejamos de luchar por lo que deberíamos luchar, porque tenemos cambiados los cables, ¿sí? Tenemos cambiados los valores que nos enseñaron a nosotros. Entonces acá dice eso, dice en el 10, y reunir todas las cosas en Yeshua, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que está en los cielos como las que está en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, ¿sí o no?, del que hace todas las cosas como, según el designio de su voluntad. Antes, lo que nosotros vamos a hacer es recobrar nuestra herencia. ¿Se acuerda que hay algo que dice no corruptible, una herencia nacido no de una semilla, por una herencia no corruptible? Búsquenlo por favor, herencia no corruptible. Otro texto que dice herencia de los santos. Jessica solamente. Entonces en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿A fin de qué? De que seamos para alabanza de su gloria. Léelo por favor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Yeshua el Mashiach de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Para una herencia, o sea que la herencia ya está. Y aquí dice que tuvimos la herencia. Lo que vamos a volver, ¿qué es? A nuestra herencia. Para una herencia incorruptible, sí, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que es para ser manifestada en el tiempo postrero. Y esa salvación no se requiere mi salvación, porque lo está hablando a todos, no a uno solo. Está hablando el contexto está hablando de lo que yo voy a hacer, lo mismo que en Efesios, de lo que yo fui y lo que vuelvo a hacer, mi herencia en los cielos. Que eso sería para otro tema. ¿Cuál es mi herencia en los cielos? Para empezar, mi cuerpo. De hecho, ¿cómo se explica la palabra redención? Que se habla, hay un re, ¿qué es dención? ¿Es una palabra compuesta o qué pasa ahí? Redención. No, o sea que sí, tocaría, sí, estoy entendiendo como la reconciliación, que hay una conciliación y que ahora vuelvo a conciliarme, ¿sí o no? Yo estoy haciendo una reconciliación, ¿sí o no? Él nos dio el ministerio de la reconciliación, o sea que yo ya estuve conciliado.
Sí, es algo Estaba así. mirando ahorita de lo que estuvimos mirando hace poco sobre nos hablaba acerca de exiliados y redención, que hay una Aleph que diferencia las dos. Geulá y Golá. Sí, entonces yo pensaba, ¿esa redención qué significa? Es decir, como el ejemplo que nos ponían Don Nelson sobre reconciliación. Antes estuvimos conciliados, antes, ¿cierto? Y ahora hay una reconciliación. Entonces, ¿esa redención se puede de otra Claro. manera? Lo que pasa es que redimir, ¿qué es? Rescatar. Como volver a arreglar, volver a unir, pues. Si la palabra es redención, búscala en el hebreo. Porque ese exiliado significa que estoy por fuera. Sí. Exiliado, Sí. que estoy por fuera. Claro. Y esa redención no Ya, habla ya, de yo te entiendo. vuelvo a quedar dentro. A que vuelva, sí, esa es la palabra redención. O en hebreo es redimir, o rescatar, o atraer, o volver, ¿cierto? Y acordémonos que nosotros fuimos sacados por el Eterno, ¿sí? Por nuestra incompetencia y por habernos alejado de la Torah, nosotros fuimos exiliados. Ahora nos ha redimido, ¿sí? ¿Qué es la palabra? ¿Esa es? ¿Redimir o redención? Redención. No sé. No es una palabra compuesta. Es una sola, al contrario de reconciliación. Dices salvar, curar. Sí, no operaría igual que la reconciliación. Ya. Lo que yo sí veo es que Él nos reconcilió, ¿cierto? Pero Él también hizo una redención. Dice, otorgarle la libertad a alguien que ha pasado por un estado de esclavitud o que está cautivo. Cristo nos redimió de la esclavitud del pecado. ¿Sí dice el texto así? ¿Sí o lo estoy inventando? No, creo que dice así. Yeshua nos redimió de la esclavitud del pecado hecho por nosotros. ¿Pecado? No. Cristo nos redimió de la maldición del pecado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Sí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Habiéndose hecho, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Sí. Hecho por nosotros maldición, porque Sí. está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ok, listo. Pero no es compuesta, es un solo tipo. Redimió de todas maneras, Él nos redimió. Yo no me pude redimir a sí mismo. Él me redimió. Dice, en Él, así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, que mi destino fue colocado ¿en dónde? ¿Quién lo hizo? En el Padre. Él no me preguntó ni yo vengo a cambiar mi destino. Allá donde quiero llegar, yo no puedo cambiar mi destino. Allá no haya llegado, acaba la aplicada, querer cambiar mi destino. No, al contrario, lo que va a decir Pablo, miren chicos, va a decirlo enseguida. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Mashiach, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, las buenas nuevas de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con la presencia divina de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. Pero dice, encontré interesante, dice, en Asturias, una parte de España, la palabra dimir, significa, o viene del latín demere, que significa quitar. Entonces el término redimir haría como a la énfasis en recuperar. Recuperar. O sea, dimir es quitar y redimir es recuperar. Pero bueno, despacio, aprendemos Dimir. todo. etimología? Sí, la etimología es una palabra latina que se utiliza, bueno, en la comunidad española de Asturias, y es la palabra latina demere o demere, que significa quitar. Demer es quitar, Dimir. dimir es quitar, dimir es quitar. Ajá. Como si yo tuviera libertad y me quitaran la libertad y fui esclavo. Sí. Y redimir es recuperar la Exactamente. libertad. Recuperar. Ah, ok. Redimir es recuperar la libertad, anotémoslo y aprendemos. Recuperar la libertad. No, recuperar. Recuperar. Bueno, Cristo nos redimió. Ese es el ejemplo para recuperar. Bien, bueno. O sea, dimir es quitar y redimir es recuperar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos recuperó. No.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Como Continúo. una etimología amplia de la palabra. Dice el 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la buena nueva de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con la presencia divina de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pero aquí viene el 15, la apertura de todo lo que Pablo nos está diciendo. Mire, tenemos un destino, tuvimos una herencia, tenemos una predestinación, fuimos elegidos, ¿cierto? Tuvimos una herencia, ahora estamos volviendo a ser adoptados hijos suyos, a vivir un destino que ya fui estipulado. Lo estoy parafraseando todo. El 15, miren lo que dice. Por esta causa, o sea, por todo lo anterior, ¿no? O sea, por todo lo anterior, por esta causa, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Adón Yeshua y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Miren lo que es el 17. Creo que el 17 a mí cambió muchas cosas de la interpretación de Shaul y muchas cosas obviamente del Eterno en mi vida. Dice, para que el Dios de nuestro Adón Yeshua, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría y de revelación. ¿Qué cosa? En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Vuelvo y reitero el 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, lo leo tal cual, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué me van a alumbrar los ojos de mi entendimiento? Para que yo sepa cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Repito el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, la esperanza a la cual Él me ha llamado, y cuáles en verdad son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Como ustedes pueden ver, el Pasuk 17 y el Pasuk 18 son un poco enredaditos, ¿cierto? Pero toca partirlo. Lo que Pablo está diciendo, miren, yo estoy orando para que Dios, ¿qué cosa? O de espíritu, ¿de qué cosa? Sabiduría. Y no quiere decir que viene aquí la unción y qué tal es. No, para que Dios esté una actitud, ¿cierto? De sabiduría, porque un espíritu de sabiduría. ¿Y qué cosa? De revelación. Dios me dé a mí un espíritu de sabiduría y de revelación. Dios me dé un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué cosa? En el conocimiento de Él. De Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, para que sepamos cuál es
la esperanza a la cual Él nos ha llamado, lo cual quiere decir que la esperanza a la que Él nos ha llamado está como en oculta, encubierta. A lo que Él nos ha llamado está ¿qué? Encubierto. Dice Pablo, yo ruego para que el Eterno le dé un espíritu de ¿qué cosa? De sabiduría y revelación. Me dé a mí un espíritu de sabiduría y de revelación en el que de Él. ¿Sí o no? Cuando venga, ¿cierto? Aunque yo no creo realmente que eso dice, yo he rogado, Pablo dice, por esta causa yo también he oído vuestra afirmación, Jesucristo era como con todos los santos, no ceso de darse por vosotros, haciendo memoria de vosotros mis oraciones, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Yeshua Mashiach, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría. Pablo, ¿cómo oraba? Según lo que está contando aquí Efesios, decía, Padre, yo ruego para que la gente en Éfeso, tú le des ¿qué cosa? Sabiduría y revelación. Tú les des ¿qué? Sabiduría y revelación, para que ellos puedan entender o revelar ¿qué cosa? No, el propósito. El propósito de mi llamado. En ese caso sería más como, por ejemplo, yo en este momento no identifico cuáles son mis funciones o cuáles son los dones que el Eterno me ha dado para poner en función en mi comunidad. Correcto. Es la forma en como yo lo entiendo. Porque digamos que de alguna otra manera, de forma pasiva, por decirlo así, lo he estado buscando. No lo quiero hacer así como de una forma intensa o atacada, porque considero que no estoy preparada, pero voy en ese camino. Y creo que también va mucho el hecho de también poder conocer, si el Eterno así lo permite, saber cuál es mi verdadero nombre o cuál nombre me puede otorgar que cambie mis funciones en este momento. Sí, pero exacto, lo que tú dices es, pero el conocimiento, la revelación a que Él nos ha llamado. No solamente porque nosotros somos religiosos, nos encasillamos dentro del grupo, la iglesia o la congregación, sino a que Él nos ha llamado. En Colombia, ¿sí? Kennedy, Patio Bonito, Cuadra de Patio Bonito. ¿Entiendes? A lo que Él nos ha llamado en esta esfera. Y cuando nosotros entendemos por qué eso no se cambia, ya vimos que no se cambia, porque eso está predestinado, eso hay un destino. Entonces, ¿qué ocurre si yo entiendo lo que yo fui llamado? ¿Qué encuentro yo? ¿Qué entendería yo? Que uno no tiene que luchar con lo que uno tiene todos los días. ¿Sí? O sea, que si Y accionar en eso. que si el grupo se abrió aquí en Patio Bonito es porque aquí es importante y porque así lo dispuso el Eterno y aquí tiene una función puntual. Así Y yo, no en otro lado de Bogotá, por decirlo así. Así yo creo que se inventó. ¿qué ocurre cuando, estoy poniendo un ejemplo? Encuentra placer. Cuando se encuentra lo que Dios lo ha llamado Sí, como pleno. que lo que estoy buscando un ejemplo más para que me entienda la palabra lleguida. Como cuando uno estudia algo, pienso yo, como en la universidad, si uno estudia lo que no le gusta, pues no le va a gustar. Sí, cosas como esas, cuando yo, y sin embargo Dios permitió que yo estudiara otra cosa que no le entendiera y no pude entender el placer. Por más que a mí no me gusta, entiendo el placer que me genera no estudiar lo que a mí me gusta. ¿Sí? Que eso es un altruismo altísimo. Que yo entienda, ¿cierto?, cómo mi familiar murió en una cámara de gas y que eso sirvió para que yo esté en Israel. Y que eso es un placer. ¿Sí? Entonces eso ha traído incongruencia. Entonces, ¿qué hacen los facilistas? Sobre todo los hermanos judíos, los que reencarnaron, los 6 millones de judíos que reencarnaron y murieron, esos fueron porque fue lo peor que tenías, es que nuestra ascendencia. Entonces ellos vinieron y pagaron eso y entonces nosotros pudimos acceder a nuestra nación. Eso es una bruta. Porque ¿cómo puedo opinar de un niño de 2 años eso? No, hombres, mujeres. Claro. Todos eran, pues no todos eran buenos, pero había gente.
No todos eran malos. como si el que está diciendo eso no se mereciera lo mismo. No nos lo merecemos, no lo merecemos. ¿Cómo no lo merece? Por amor a los santos. ¿Ah? Por merecimiento, obvio. Si aquí viene el juez de la República y dice, venga la ley, ¿qué es lo que cumplen ustedes de la ley? Venga. Todos van a la cámara de gas. Vamos, perdónenme. Y yo voy a aprender el switch. No, todos vamos a parar en eso. No lo doy un segundo. Lo que dice el Creador es que en la medida que yo empiezo a pedirle perlas de sabiduría y entendimiento de esto, uno descansa 1000 veces. 1.000.000 de veces. Uno descansa. No me anda matando la cabeza. Claro. Y entiendo, por ejemplo, el Señor diciendo que vaya a alquilar una bicicleta. Si yo no digo, pues alquílenla. Pues mal día. Sí, la plata del mal. Yo me decía, ese man, no, yo también opinaría lo mismo. ¿Sí? No sé, también diría lo mismo de un jefe que es irritable, que le irrita a uno, o un profe. Y eso no me hace que yo me quede, por ejemplo, bueno, tú estás haciendo lo correcto, de pronto estás dándole una solución al hombre. Es que ahí donde estábamos, esto va conectado con una cosa del famoso niño, del niño. ¿Se acuerda que yo les puse un ejemplo? Que yo utilizo el método de la gente llegar a decirle no se cole en la fila, pero siento un odio por dentro. Yo tengo que llegar al punto de decirle al tipo no se cole en la fila sin llegar a sentir el odio. A eso es lo que me lleva a Yeshua cuando dice un niño. ¿Sí? Pero ustedes saben que, por ejemplo, uno le dice a un hermano, un tío, el abuelo, recoja sus zapatos. Uno lo dice con doble intención, no lo haga, le meto la mano. Punto. ¿Sí? Uno debe decir, recoja los zapatos sin que por dentro se esté generando en mí ese acto como de camorra, de amenaza. De amenaza. ¿Sí? Sino, recoja los zapatos. Y uno sabe que lo hace más por amenaza. Mi intención es más de amenazando que de corrigiendo. Y esa amenaza es lo que destruye mi parte interna. ¿Sí? Caso contrario que yo podría decir, no, tranquilo, deje el desorden. Todo bien. No. ¿Sí? Es decir, que mi corrección, me metí en otro tema que vamos a ver en el Shabbat, que mi corrección o mi acción no me lleve esa parte que me envenene, estoy diciendo lo más coloquial posible, espiritualmente. ¿Sí? Y uno coge, por ejemplo, ese color, hermano, ¿qué? ¿Se va a quedar todo el día ahí o qué, hermano? O me va a lo que usted no está haciendo fila. Esa parte que yo hago, debo evitármela. ¿Sí o no? O si no, si el man ya se coló, pues ya no podemos hacer absolutamente nada. Que mi parte interior no se contamine por eso. ¿O no? Esa es la parte que acá nos lleva a la parte interna que yo puedo ver en alguien el error, que yo lo corrija, pero que se genere en mí una incorrección. ¿Me hice entender? Eso es lo que llama Yeshua HaMashiach un chino como estos. Y yo sé que eso es difícil, nos metimos allá para el chaval, pero vámonos acá. Dios dice, para que me dé revelación. ¿En qué? En mi destino. ¿Por qué? En mi destino, que yo entienda mi destino, que yo entienda mi destino, que yo lo viva mi destino, viva mi destino y entienda mi destino. Mientras que no lo vive y no lo entienda, yo ando desde las 6:00 hasta las 6:00 estoy peleando con el tío, la abuela, el man del siglo que se atraviese, el pan, la leche, todo lo que vaya por el camino, mi hermano. ¿Sí? Porque no estoy entendiendo qué cosa, mi destino. ¿Sí o no? Y la gente, por ejemplo, los que son los taxis, si usted viera, señor, cómo es en Francia, si usted supiera cómo es en Italia, si usted supiera cómo son las vías, cómo son las calles y tal, sí, pero estamos en Colombia. Cuando te entregan el día, pues. Sí. Van 8 días a Francia y piensan que está aquí. Ya llegan a hablar francés. Sí, hablando francés. Francés. Sí, algo así, ¿no? Igual no el niño pelea, pero a los niños no está jugando ahí con el chino o con la persona. No sé si uno pelea y trata de pelear toda la santa vida hasta que le voltee el brazo a la persona. Sí, normalmente, ¿sí? Mi propósito es que todo Israel, o sea, todos los escogidos y tal, pues sean redimidos, ¿cierto? Reciban esa redención. Y esa redención llega pues mediante el entendimiento. O sea, nadie es redimido si no entiende que tiene que ser redimido. Pero que tú vas a otro lado, O sea, nadie recibe redención si yo no entiendo de que tengo que ser redimido. O
O sea, yo no entiendo qué es el pecado. Pero, disculpa, pero realmente yo entendí que era el pecado cuando yo fui rescatado del pecado. Sí, sí, lo que voy es que si Él quiere que todo Israel sea redimido, ¿por qué no todo Israel tiene el mismo nivel de revelación? O sea, ¿por qué no todos aquí tenemos el mismo nivel de revelación? Si Él quiere que todos estemos en el mismo nivel, sea la altura del varón No, perfecto. disculpa, en eso sí, no creo. Yo creo que hemos sido llamados a diferentes niveles. No, sí, yo sé que somos, esa es la pregunta, Sí. ¿por qué somos llamados a diferentes niveles? Y es por nuestra Si Él quiere que todos seamos redimidos. pero es que hay más Pues que yo puedo ser ahí va, redimida en diferentes ahí, niveles. ahí va una de las pautas que no hemos visto Porque aquí. tú necesitas más Es- revelación o más redención que yo. Más redención no, porque la redención yo creo que es la misma. Bueno, no, No, quiero escuchar. No, pues que la redención es la misma, o sea, no es que uno necesite más o menos redención, pero el nivel de entendimiento pues es diferente y va acorde también a lo que yo necesito no corregir o entender, pero soy redimida. Tú has, por ejemplo, repetido este texto. Al que más se le perdonó, Más. búscalo por Entonces, favor. todos somos perdonados de alguna u otra forma, de forma diferente. Porque, digamos, un ejemplo, yo tengo muy presente todas esas personas que de alguna otra manera vienen mentalmente no tan conectados a esta realidad. Por ejemplo, un niño que nace con un autismo total, que no tiene una conciencia de esta realidad, en algo pecó, o en algo falló, o en algo fue destituido de la gloria de Dios, pero él va a ser de alguna u otra forma restablecido, redimido, restituido, si el Eterno lo tiene por escogido de una forma diferente a la mía. O destruido. Exacto, porque digamos, a mí se me permitió tener este nivel de conciencia para yo tener que admitir cuáles son mis fallas y cómo tengo que mejorar esa situación. Obviamente no por mis fuerzas, pero sí obviamente el Eterno me pone en el camino muchas cosas que se me tienen que pulir. Si yo te digo una cosa, Claudia, si tú te das cuenta, todos los que estamos aquí sentados, nosotros nos dimos cuenta del tipo de paciente que éramos cuando encontramos la Torah. Antes no, pues creo que no. A mí no se me dio la conciencia tan grave como ahora. O sea, no se me dio como... O sea, yo descubrí el tipo de personaje que yo era a través de la Torah. ¿Cierto? Todos esos que nosotros hacemos las charlas que yo doy aquí es porque yo mismo me he autocuestionado. ¿Sí? Entonces me he cuestionado todo con los ejemplos del taxi, con ejemplos del trabajo, con ejemplos del grupo, con ejemplos de... Y me empieza a mostrar lo que soy por dentro, la calidad de perdón que me dio, la calidad de restauración, ¿cierto? Todo lo que Él ha hecho, porque mis méritos, pues yo ya me hubiera tirado todo. Además, digamos que teniendo a Israel como su pueblo escogido, pues si bien el Eterno ha ejecutado diferentes juicios sobre todos los pueblos, con Israel ha sido bastante puntual e insistente en el sentido en que si de Israel espera llevarlo a Sion, pues obviamente por más procesos de purificación, de santificación, de disciplina lo lleva. Yo lo digo constantemente en mi trabajo porque yo tengo un compañero donde yo siento que a mí me dan muy duro, pero mis mismos jefes me han dicho, es que esperamos más de usted y no tanto de él, pero a veces siento que son muy severos conmigo y que a mí me toca resistir de alguna otra forma una presión mucho más alta que la de mi compañero, y digo, pues ahí también se evidencia qué es lo que esperan de mí y qué es lo que esperan de él. Sí, y mira esa cosa, si tú has visto, cuando uno habla con la gente de cuál es su fe y no sé qué, no, yo creo, dice, entonces el judaísmo, ¿sabe qué le agregan generalmente a los judíos? Uy, ese pueblo sí que ha sido tratado duro. ¿Lo han escuchado? O son ladrones, o son los dueños del mundo. Le hicieron la ¿Cómo? judía. Pobrecitos, Sí. o sea, los judíos pobrecitos, Sí. lo que todo el mundo recuerda el holocausto de uno. Vale, entonces dicen, ese pueblo ha sido tratado duro, ¿sí? Y sí, ha sido tratado duro. Pero si los Cohen supieran cómo van a ser tratados ellos, pues, bueno, Lo sí. ignoran. Sí. Entonces, ¿qué fue el texto que le dije que leyéramos? ¿Cuál fue el que yo le dije? Al que recibe por hijo, No, al que más se le perdonó, más se le amó. Sí. tiene que ver con al que recibe por hijo, el padre que recibe por hijo lo castiga y porque al que más se le ama, más. No, pero ese otro texto, ese es Lucas 7:47, lo que tú estás diciendo es Hebreo 10:26. Bueno, leo y termino aquí. Para que el Dios de nuestro Adón Yeshua, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación
en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de la presencia divina, se debería decir así, el poder de su fuerza, la cual operó en Mashiach, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Si tú relees y doy un 8, volvemos y miramos el 17 y el 18. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Dónde está el libre albedrío? Si yo ya fui sujeto a un destino, con un predestino, ¿dónde está mi libre albedrío? Pues yo quiero que lo mediten, yo quiero que lo meditemos y que lo tratemos. Si existe mi libre albedrío. O no será más bien que cuando empezamos a ver la Torah, yo entendí que realmente mi libertad, eso que llamaba libertad, me llevó a la destrucción. Cuando yo estuve entre comillas libertad, ¿sí? Y yo no tuve ningún yugo encima, porque lo vamos a tener, mi yugo es liviano, dijo Yeshua. ¿Sí o no? Tal cual. Mi yugo es liviano. Y al contrario, cuando encontramos la Torah, encontramos ¿qué cosa? Libertad. Es al contrario. Y si nos dijeron 613 preceptos, no tomen, no comen, no fumen, no baile, Shabbat, Hagigae, pesa, cuente el Homer, ¿sí? Échele para toda esa vaina. ¿Por qué? Porque eso sí es que libertad. Porque eso me trae a mí la interpretación que está ¿qué? Velada. El sí me trae la interpretación. El sí me dice, por ejemplo, lo que está oculto. El sí es algo físico, pero entendiendo que lo físico está transmutado de algo que está oculto, espiritual. El no comer cerdo, pues sí, no me sube los triglicéridos, sí, hasta abajo de peso y el colesterol también, pero eso me tiene que dar un fundamento de un atributo del Creador. A mí no me sirve dejar de comer cerdo si yo no entiendo por qué no dejo de comer cerdo. Hacer una debilidad, lo mismo. Eso me da a mí, meterme un charco con agua que va toda, pues me da a mí algún entendimiento de purificación, de qué es lo que ocurre en los cielos. Sí, yo tengo siempre metido un texto y que transformó mi vida de ver el mundo, el cosmos, de modo, sí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho, lo que se ve fue hecho de qué? De lo que no se ve. Por lo tanto, la esencia de lo que no se ve eso es esencia de qué? De lo que se ve. ¿Sí me saben entender? Y eso sí se llama ¿qué? Espiritualidad, porque estoy pasando de un campo físico a un campo espiritual. Mucho más, muchísimo más. Y detrás de ese campo espiritual hay cientos de campos espirituales. No se trata de no comer cerdo, se trata de entender por qué me beneficia a mí espiritualmente, cuál es el propósito, por qué Dios, por ejemplo, colocó la Torah delante de nuestros ojos. Eso ya es de por sí una riqueza enorme. Eso ya le hace a usted diferente en su entendimiento y en su sabiduría. Le hace un poco de pisos arriba. Muchísimos, diría yo. Y en la medida que yo hablo cada día más con filósofos, ateos, políticos, yo digo, definitivamente el Padre Eterno colocó en nosotros una vaina diferente, se llama la ley, man. Nosotros le llamamos una ventadita a toda esa gente. ¿Acaso no sabes que hay de juzgar que de las naciones? ¿Acaso no sabes que hay de juzgar a quién? ¿A los ángeles? ¿Sí o no? Y si yo ruego para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién, de Él, para que usted entienda cuál fue la esperanza a la que Él lo llamó. Entienda, no dice que Él la va a cambiar, entienda, yo entienda todo a mi alrededor y entender, y termino ahí,
que nuestros actos, sobre todo los actos que tengo alrededor nuestro, la mayoría son de pelea, iracundos, salidos de las emociones. ¿Sí o no? Nuestro pueblo en este momento, la nación de Israel, ¿cómo hace para formar a los niños, por ejemplo, que diario tienen que escuchar las alarmas de que un cohete viene para encima? ¿Se imagina usted con esa vuelta cada rato? Que suena una alarma y ¿qué hace usted? La gente adecuó nuestra nación precisamente a eso, a controlar sus emociones, ¿sí? Sus acciones, ¿sí? Entonces yo miraba por ahí un documental donde el israelita escucha eso, ¿sí? Se para normal de su silla, ¿sí? Aquí los eventos es la masificación. De hoy en 8 vemos el famoso, si existe y si lo hay. ¿No encontraron el texto del que más se le perdonó, más se le amó? Sí, man, yo leí en Lucas 7:47. Yo dije, ¿qué lees? ¿Qué dices? Ay, se le... Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, Muchos. porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Sí, eso es creo que es de gratitud. Hay otro texto que es al contrario, este es de gratitud. Creo como ese es como el lado de los leprosos, lo que tú estás leyendo. ¿Cierto? Hermano, esté mal. En fin, ¿sí? En fin. Vamos a darle gracias al Creador. ¿Sí? Démosle gracias al Eterno para que nos dé un espíritu de revelación y de sabiduría, de inteligencia, para que podamos entender nuestro destino y vivamos en nuestro destino.